favor, Erika. ¿Qué es la valoración preanestésica? La valoración preanestésica forma parte de la evaluación y manejo preoperatorio del paciente. Es un elemento esencial de la seguridad anestésica, puesto que los datos obtenidos en esta consulta permiten elegir la técnica anestésica y los cuidados perioperatorios más adecuados al estado clínico del paciente y al procedimiento programado. ¿Cuáles son los objetivos de esta valoración preanestésica? Los objetivos son obtener la información suficiente para hacer la historia clínica del paciente, evaluar los riesgos a que va a ser sometido el paciente en el procedimiento anestésico quirúrgico, optimizar el estado clínico a través de medicamentos, evaluar la necesidad de exámenes complementarios, seleccionar la técnica anestésica más adecuada al paciente, obtener la información del paciente para determinar cuáles pueden ser las complicaciones anestésicas. Asimismo, obtener el consentimiento informado y evaluar la ansiedad del mismo y manejarla de acuerdo a la comunicación que podamos tener con nuestro paciente, asimismo apoyándonos en la medicación preanestésica. Antecedentes familiares. En algunas ocasiones, no son pocas por cierto, el entorno familiar del paciente refiere experiencias anestésico-quirúrgicas. En ese sentido es importante saber si en ese entorno familiar hay alguna particularidad en los procedimientos en que han sido sometidos estos pacientes. Esto es, la intención es buscar algún tipo de relación o algún tipo de nexo en el cual pueda apoyarnos si nuestro paciente puede de alguna manera tener algún tipo de complicación o algún manejo especial. Al mismo tiempo también nuestros pacientes en muchas ocasiones ya tienen antecedentes de cirugías previas y de igual manera el hecho de que nos informen si hay algún problema para intubar, alguna condición particular sobre el manejo del dolor o la inquietud que pueda surgir acerca de esas experiencias es importante para nosotros, ya que tomaremos las providencias necesarias para evitar o tener un mejor control del paciente. Los hábitos de alcoholismo y tabaquismo merecen una atención especial en el sentido de que podría no aparentar que puede un paciente en esas condiciones tener alguna complicación seria, y realmente las complicaciones que pueden presentar pueden ser tan serias como deleterias realmente. Como todos sabemos, un paciente alcohólico general, por decir alguno de las patologías que puede presentar, lo más frecuente es que tenga una inducción enzimática y eso nos va a llevar como consideración una alteración en la farmacocinética de nuestros medicamentos anestésicos. Igualmente el tabaquismo, aunque no necesariamente los pacientes puedan cursar con un problema de bronquitis crónica, el hecho de que haya una frecuencia, una costumbre tabáquica siempre va a alterar la capacidad pulmonar y va a alterar inclusive todas las áreas del tracto respiratorio, de tal manera que es muy fácil, y seguramente algunos de ustedes se han dado cuenta que cuando inducen a un paciente es muy fácil que se espasme tanto a nivel laringio como a nivel bronquial, que puede ser inclusive más grave, ¿sí? Asimismo también durante el perioperatorio realmente es un reto manejar este tipo de pacientes. Es importante puntualizar el nivel de alcoholismo o de tabaquismo que puedan tener nuestros pacientes. Antecedentes patológicos. Hay una gama importante de patologías en nuestros pacientes, desde respiratorios, neumopatías, metabólicos, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Todo el mundo de alguna manera, tenemos una familiaridad con este tipo de problemas de nuestros pacientes. El objetivo aquí es determinar cuál es
el daño orgánico que tienen nuestros pacientes, cuál es el nivel que han permitido a través de este tiempo patológico, y así saber en qué riesgo nos puede poner el paciente. Los mismos pacientes, además de tener su propio manejo médico, sabemos que en nuestra sociedad es muy frecuente la automedicación. Si bien los medicamentos por ser indicados tienen alteraciones en la farmacocinética, igualmente los medicamentos que los pacientes toman de manera cotidiana, que muchas veces ni siquiera sabemos qué son, porque algunas veces son tisanas, por ejemplo, o no sé, analgésicos de tipo ASA, que como todos saben son antiagregantes plaquetarios. Todos esos fármacos de alguna manera tienen una implicación en la farmacocinética y en el manejo anestésico de nuestros pacientes. Sin embargo, merece la atención algunos fármacos en los cuales la acción de ellos van a complicarnos realmente el manejo anestésico, pueden ser inclusive deleterios. Me refiero a medicamentos como antihipertensivos, ¿sí? Medicamentos que actúan a nivel cardiovascular, o bien medicamentos antidepresivos específicos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Estos pacientes, si no determinamos con precisión la suspensión o la indicación precisa en tiempo, pueden ponernos en un gran riesgo en el manejo anestésico. Exploración física. Una vez que determinamos cuál es la patología de nuestros pacientes, generalmente la exploración física va dirigida a esos órganos blancos que presentan la patología. Sin embargo, es importante señalar que nuestra exploración física debe ser integral y sistemática. Por tanto, desde los signos vitales, que es importante visualizar cuál ha sido la modificación si es que la presentan. Igualmente, iniciar desde la cabeza para ver si hay algún tipo de alteración. La nariz, que la vía aérea fundamentalmente para nosotros, que es básico, ¿sí? Empezando con la nariz, si hay algún tipo de alteración, obstrucción, etcétera. La boca igualmente, el estado generalmente de nuestros pacientes en cuanto a la cavidad bucal, a veces francamente deplorable, adoncias totales, parciales, piezas dentales francamente por caerse. Todo eso puede significar para nosotros un verdadero riesgo en el manejo de nuestro procedimiento anestésico. Aquí hay una foto donde queremos ejemplificar la dificultad que puede representar para nosotros de intubar. En este caso, más que dificultad, es un paciente que no se pudo intubar, es un paciente que se presentó como urgencia, no hubo la oportunidad de valorarlo, y al momento que se hace la revisión en el quinto piso, nos percatamos que la apertura es tan limitada, debe ser seguramente 1 centímetro, que no es posible intubarlo por los métodos convencionales, ¿no? Realmente no sé si siquiera por otro tipo de técnicas logra intubarse este paciente. Evidentemente no se pudo manejar aquí en el hospital desde el punto de vista de anestesia general. Aquí vemos otras fotografías también con alteraciones anatómicas, ¿sí? Traqueostomías, alteraciones articulares, etcétera, etcétera, que realmente, como pueden ver, es un reto y a veces es prácticamente imposible intubarlos. Problemas de artritis, infecciones, obesidad, micrognatias, en fin, una serie de alteraciones que vemos en muchos pacientes y que realmente son un problema para manejarlos. Al mismo tiempo continuamos, como les mencionaba, una exploración física sistemática y evidentemente en el área del tórax, como todos saben, es una incidencia importante de nuestros pacientes en el sentido de cardiopatías y tendremos que hacer la auscultación adecuada para detección de cualquier alteración, soplos, arritmias, neumopatías obstructivas crónicas, etcétera. Igualmente el abdomen, como saben, ahorita el problema de obesidad en nuestro país es tan importante que es frecuente que estemos evaluando este tipo de pacientes porque naturalmente que habrá una posibilidad de complicación siempre y bien una dificultad para el manejo de estos pacientes. Los miembros superiores e inferiores daría la impresión que no son tan importantes, pero realmente
también lo son en el sentido de que los miembros superiores, el hecho de canalizar a un paciente, los miembros superiores no pueden realmente manifestar un reto para canalizar a los pacientes. En algunos pacientes, por ejemplo, los pediátricos, ¿sí?, que si de por sí tienen vasos muy pequeños, el hecho de que estén pasaditos de peso, sanos entre comillas, ese panículo adiposo realmente dificulta la canalización de un paciente. Igualmente los pacientes mayores, el mismo catabolismo disminuye la masa muscular y por lo tanto la inestabilidad del vaso para canalizar también igual nos hace a veces que sea un verdadero reto. Al mismo tiempo los miembros inferiores también, alteraciones vasculares que presentan, edemas, en fin, una serie de patologías que es importante también revisar. Esta foto la tomé uno de sus compañeros. Es un paciente con una enfermedad articular degenerativa y como podrán ver es una posición poco usual, ¿sí? Tiene una serie además de almohadas, la mesa está a todo lo que se puede inclinar y la doctora inclusive tuvo que hacer uso de un banquito de altura para poder trabajar. Ansiedad y evaluación psicológica. Todos los pacientes cuando son informados de algún procedimiento anestésico quirúrgico es natural que les impacte y que pasen por estas fases. La angustia es un malestar psíquico y físico ante la sensación de peligro inminente. La ansiedad podemos dividirla en dos. La ansiedad rasgo, que es parte de la personalidad de muchos pacientes, y la ansiedad de estado, que generalmente es una respuesta cuando al paciente se le informa que va a ser sometido a un procedimiento anestésico quirúrgico. Cualquiera de estas actitudes emocionales generalmente se manejan adecuadamente cuando tenemos una buena comunicación con nuestro paciente, el explicarle de manera clara y sencilla en qué va a consistir el procedimiento. Eso relaja mucho al paciente. Es fundamental realmente establecer un vínculo de confianza con nuestros pacientes en este sentido. Evidentemente también nos vamos a apoyar en el perioperatorio con medicamentos ansiolíticos, los cuales nos ayudan considerablemente en el manejo de todos nuestros pacientes. Exámenes complementarios. La solicitud de exámenes complementarios debe llenar fundamentalmente dos requisitos. Si un paciente al solicitar un examen complementario consideramos que va a alterar o va a cambiar nuestra técnica anestésica, está considerado como aceptable el manejo de ese examen complementario. De igual manera, si consideramos que vamos a evitar una probable complicación en nuestros pacientes, igualmente está aceptado el solicitar exámenes complementarios. La parte donde no aplica es si que no tiene sentido de solicitar exámenes complementarios cuando realmente no va a alterar cualquiera de estos procesos en nuestros pacientes. Consentimiento informado. Una vez que tenemos toda la información de historia clínica, de que evaluamos cuál es la técnica anestésica más adecuada para nuestro paciente, le explicamos al paciente también cuáles son los riesgos potenciales a los cuales pueden presentarse. De esta forma vamos a permitir que el paciente pueda hacer una elección fundamentada, que pueda rechazar o aceptar el tratamiento propuesto. Instrucciones preparatorias. Como les dije hace un momento, aquí en las indicaciones preoperatorias de nuestros pacientes, tenemos que ser muy claros y muy precisos en lo que deben o no deben tomar nuestros pacientes. Como les dije hace un momento, hay medicamentos en los cuales es fundamental el suspender o precisamente el que tomen el medicamento en vísperas de la cirugía, ya que pueden ser deleterios en un momento determinado si no tienen la indicación precisa.
De tal manera que debemos ser claros y sobre todo darnos cuenta si el paciente entiende realmente lo que le queremos decir. Porque a veces en nuestro concepto podemos ser claros, pero realmente el paciente le cuesta trabajo entender qué debe o qué no debe tomar. Y además de explicárselo de manera verbal, debemos de asentarlo en nuestra hoja de anestesia para que si tiene algún olvido, alguna duda, lo consulte nuevamente en esa hoja. Igualmente el ayuno es algo también muy importante, fundamental, ¿sí? Que tenemos que ser igualmente claros. Generalmente el ayuno, yo creo que todos, cuando lo indicamos, es justamente siguiendo los lineamientos de los hábitos alimenticios para evitar cualquier alteración gástrica. Finalmente, la valoración de ASA. Es una valoración internacional que seguramente ustedes también ya conocen. Evalúa el estado físico del paciente y se divide en 6. El paciente con ASA 1, que es un paciente sano, sin ningún tipo de alteración. El paciente con ASA 2, que tiene un compromiso sistémico leve o moderado, pero es un paciente que está bien manejado, que generalmente ofrece un mínimo de complicaciones de no ser las técnicas. Es un paciente que le va bien generalmente en sus procedimientos. En este ASA 2, en este nivel de ASA 2, está incluido ahora actualmente el paciente pediátrico de menos de 1 año de edad. Es un paciente que por las características anatomofisiológicas pertenece a ese grupo. El paciente con ASA 3, que es un paciente que tiene trastornos sistémicos severos, que limita las actividades diarias, pero que no es incapacitante. Y el paciente con ASA 4, que sí es incapacitante, ¿sí? Que sus desórdenes sistémicos son como para comprometer su vida y que no siempre es corregible con cirugía. El paciente con ASA 5, que es un paciente moribundo, que tiene pocas posibilidades de sobrevida, ¿sí? Y que generalmente se hacen medidas heroicas para salvar esa vida. Y el paciente con ASA 6, que es un paciente donador de órganos. Con esto termino mi segmento. Continúa la doctora Suárez con valoración pediátrica